Gloria al Señor. Aleluya. Amados hermanos, amados amigos, una vez más estamos en este día delante de la presencia de Dios para darle siempre toda la gloria y la honra, alabar su nombre, bendecir su nombre y pedirle que Él bendiga su santa y preciosa palabra. Así que vamos a ponernos delante de Dios y pedirle que Él haga de esta forma. Amado Padre Celestial, nos ponemos delante de ti en este nuevo día que tú nos obsequias, Padre, en este día precioso que tú pones delante de nuestra vida. Queremos, Dios del cielo, rogarte y pedirte que tú bendigas tu santa palabra, que tú la bendigas de tal forma que ella entre en nuestra vida, oh Dios, y toque cada fibra íntima de nuestro ser, que transforme, oh Dios, todas aquellas situaciones que aún no lo he hecho, o todas aquellas partes de nuestro ser que necesitan a través de este precioso mensaje del día de hoy cambiar, oh Dios, a la forma que tú quieres, cambiar del modo que tú quieres, Padre, o transformarnos a tu medida, a tu forma de ser, a tu deseo para nosotros, oh Dios. Padre, así nos ponemos delante de tu bendita presencia, para que tú, oh Dios, acaricies, para que tú, oh Dios, ensanches nuestro modo de pensar hacia ti, oh Dios, para que tú abras la posibilidad que tu Espíritu Santo cambie cada área de nuestro ser, Padre. Muchas gracias, oh Dios. Queremos ponernos delante de tu bendita presencia en el día de hoy, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Bien, amados hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a leer en dos partes. La primera de ellas en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 y versículo 7. Libro de Éxodo, capítulo 20 y verso 7. Un versículo que seguro una vez más que tú lo conoces de sobra porque lo has leído o lo has oído de muchas formas. Dice así la preciosa palabra de Dios: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aleluya. Un versículo, como digo, muy conocido. Y en Proverbios, en el capítulo 30, verso 8, en su parte primera, Proverbios, en el capítulo 30, verso 8, su parte primera dice así: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Gloria a Dios. Este versículo igual no le conocías, pero sin duda es una palabra de Dios preciosa, buena, útil para nuestra vida. ¿Alguna vez has oído o has dicho en tu conversación con alguien, con otras personas, alguna frase de este tono, en esta forma que diga: si te digo la verdad, tal o cual cosa, o si te soy sincero? Es decir, ¿alguna vez has usado esta forma de hablar? Debo decir que a mí a veces se me escapan estas palabras u otras así parecidas, pero también he de decir que esto cada vez me pasa en menos casos. Cuando las digo o las oigo decir a alguien, a algún hijo de Dios en particular, y tengo con él la confianza, les suelo decir que no es necesario hacer esto, que no es necesario usar estas frases, porque un hijo de Dios no debe mentir. Es decir, un hijo de Dios siempre ha de decir la verdad. En otras palabras, incluir esta frase u otras parecidas en la conversación nuestra hace indicar a la otra persona que
no siempre decimos la verdad. Es decir, si tú en una frase dices, si te digo la verdad, quieres estar diciendo, aunque no sea así, que no siempre dices la verdad. Se podría decir, o podríamos decir que no mentimos nunca, que siempre decimos la verdad, y que solamente con poner esta frase se trata de añadir a lo que estamos diciendo una cierta importancia, o expresar que lo que estamos diciendo es la verdad de una forma firme, severa, concisa. Pero la realidad es que un hijo de Dios no necesita recurrir a frases como esta. Antiguamente, hacía mucho tiempo, cuando una persona deseaba vender a otra una propiedad, una casa, un terreno, bastaba solamente con la palabra. Es decir, le decía al otro, mira, yo te vendo esta tierra que es mía, tú me das lo que sea o me das a cambio lo que sea, y a partir de hoy esta tierra, esta casa, esta vaca, este buey es tuyo. Más tarde, cuando la palabra empezó a perder valor, se recurrió a la firma de papeles. Yo me acuerdo una vez hace muchos años que mis padres fueron a comprar una casa y cuando fueron a hacer las firmas de todas las hojas, los papeles y todo, y al perdón, y al intentar demostrar que el vendedor de esa casa era el dueño suyo, él sacó una hoja de papel de un cuaderno viejo en la que decía una frase como: yo, fulanito de tal, le vendo a este hombre con nombre tal la casa que es mía. Es decir, no era un papel ni timbrado ni con sellos oficiales, era una hoja normal y común. Claro, eso llegó a hacerse cuando la palabra perdió el valor, pero cuando aún una hoja de este tipo ya no servía para nada, se tuvo que recurrir delante de una persona, bien sea un juez, abogado, una persona legislada, que certificara que aquella propiedad, aquella casa, aquel terreno, aquel coche iba a cambiar de dueño. De tal forma, a veces se le escapa a más de una persona para dar aseveración a lo que está diciendo a otra persona. Se le escapan frases como: yo te lo juro por Dios. Ahora, esta frase se implica con esta frase a Dios en nuestra palabra, en nuestra charla, y es un asunto ya bastante más grave, porque intentamos con ella hacerle partícipe a Dios en nuestras palabras, queriendo sin duda asegurar de un modo más firme que lo que estamos diciendo es verdad. ¿De dónde viene esta frase? Yo te lo juro por Dios. En la ley que Dios enseñó, que Dios mostró, que Dios marcó a su pueblo, se dejaba, o sea, es decir, Dios decía a las personas que debían de jurar por tal o cual cosa para afirmar y sellar las palabras. Ahora bien, aunque en la ley estaban incluida esta cosa, en ningún caso Dios dijo: debéis jurar por mí. Es decir, Dios nunca dijo: debéis de jurar por Dios lo que vosotros decís. No era así de esa forma. Jesús, cuando estuvo físicamente en la tierra, en el sermón del monte que encontramos en los primeros capítulos del
Mateo. En Mateo 5 vemos que Jesús le dice al pueblo, quienes habían estado, o mejor, habían estado intentando vivir bajo la ley, que ya no jurasen por ninguna causa, sino que su sí o su no eran suficientes, fueran suficientes. Es decir, Jesús les estaba diciendo, mira, ya no es necesario que vosotros selléis con un juramento lo que estáis diciendo, sino que vuestra palabra sea suficiente para afianzar lo que vosotros queréis. En este asunto es importante decir que el jurar algo por Dios no es defendible en ningún caso, menos aún con la Biblia. Es decir, como antes dije, en la Biblia no hay ninguna parte en la que se defienda que uno puede jurar por Dios. No lo hay, aunque la gente lo dice. Sin duda esta forma de jurar de afirmar una cosa forma parte de la inclusión de las personas. Sin duda alguna alentada por nuestro adversario para intentar, como antes hemos dicho, de hacer formar parte a Dios de nuestras palabras. Luego vamos a hablar un poquito más acerca de esto, porque es algo importante. Ciertamente es una lástima estar en el día de hoy en esta forma de vida, ¿verdad? Pero qué duda cabe que no hay otro modo, porque la credibilidad entre las personas ha llegado a cotas muy, muy bajas. Es decir, cuando alguien está diciéndote algo, cuando tú dices algo a alguien y la otra persona que nos oye empieza a dudar un poquito, pues porque igual no se lo cree, o porque igual cree que no es cierto, o porque igual cree que es demasiado, no sé, no nos cree, ¿verdad? Se ha llegado en esto a cotas muy, muy, muy bajas. Ahora, no obstante, un hijo de Dios, una hija de Dios, un ser humano que ha entregado su vida al Señor y ha permitido que Él sea el dueño de nuestra vida, la gobierne, una vida que ha sido rescatada de la oscuridad por esa obra redentora de Cristo en la cruz y transformada diariamente por el Espíritu Santo en el proceso de la santificación, no debe caer en la tentación de dejarse llevar por estas frases o por estas palabras, intentando dar crédito a lo que dice con el uso de estas expresiones. A un hijo de Dios, a una hija de Dios, a una persona entregada al Señor que ha aceptado a Dios en su vida, se le debe llegar a conocer no solo por sus palabras, sino por sus hechos. Agustín, aquel a quien algunos llaman santo, solía decir con una frecuencia que lo que él decía no eran solamente palabras, sino que eran hechos. Es decir, nuestras palabras tienen que estar confirmadas por nuestras acciones. Es decir, nuestros hechos deben demostrar lo que nuestras palabras dicen. Jesús lo dijo mucho mejor de lo que yo estoy intentando explicar en este día. Volviendo al Sermón del Monte, pero esta vez en Mateo 7, versículos desde el 15 hasta el 20, y refiriéndose a la forma de identificar a los falsos profetas, Jesús resume todo lo que dice en el versículo 20 con estas palabras. Dice él: por sus frutos los conoceréis. Es cuestión de tiempo, pero el fruto confirma las palabras de las personas. En algunos casos el tiempo es corto y en otros casos el tiempo es largo, pero al final siempre sale a la luz todo. Así deben conocernos los
demás de nuestro alrededor, por nuestros frutos, por nuestros hechos. ¿Alguna vez has oído decir a alguien respecto de ti? Si lo dice, y aquí puedes poner el nombre tuyo, si lo dice, por ejemplo yo, ¿no? Si lo dice Carlos, es verdad. A esto ha de llegar la confirmación de nuestras palabras con nuestros hechos. Y una vez más, la preciosa palabra de Dios resume muchísimo mejor lo que estoy intentando explicar. En la carta de Santiago, en el capítulo 3, versos del 1 hasta el 12, encontramos la explicación que este siervo de Dios, hermano de Cristo, inspirado por Dios mismo, escribe para nuestra enseñanza y aplicación. Santiago se está refiriendo a la posibilidad de que un hijo de Dios sea en algunas ocasiones como Dios quiere, pero en otras no, usando la lengua para esto. En Santiago 3, versículo 10, él dice, recuérdalo, inspirado por Dios, dice, de la misma boca proceden bendición y maldición. Y él añade, hermanos míos, esto no debe ser así. Como hemos dicho, Santiago trata la situación de un hijo de Dios que en algunas veces es obediente a Dios con sus palabras y con sus actitudes, pero otras, en cambio, no lo es. ¿Es normal y aceptable que esto pase en un hijo de Dios? Santiago, inspirado por Dios mismo, dice que no. Ahora, ¿tú qué es lo que piensas? Creo que no nos queda más que una respuesta posible. Habíamos leído al principio, en Éxodo 20, en el versículo 7, el mandamiento número 3 de los 10 que aún siguen vigentes para todo el mundo, sean o no sean hijos de Dios. Pero muy en particular siguen vigentes para los hijos de Dios. Se trata del anteúltimo de los 4 mandamientos verticales, es decir, los que tienen una relación directa con Dios y con su presencia, con su reino. No que los otros 6 no la tengan, pero estos 6 tienen una implicación directa con los demás seres humanos, aunque Dios, por supuesto, esté en medio de todos ellos. Pero ¿por qué hemos usado este versículo al principio y la primera parte de un versículo de Proverbios donde se trata acerca de la vanidad? Bueno, es lo que ahora vamos a ver. Hemos hablado de las frases que usamos y que no merece la pena hacerlo porque no nos son necesarias. Podríamos decir de estas frases que son vanidad, que son vanas. Y en la Biblia se habla acerca mucho de esta palabra para dejarnos claro, o al menos se debería dejarnos claro, que todo lo relativo a ella, es decir, a las cosas vanas, no nos sirven para nada. Una cosa vana es algo que no sirve, que no vale para nada, es algo vano. Y ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has usado la frase si Dios quiere? Es decir, ¿alguna vez has usado la coletilla o la frase que intenta zanjar algo que dices diciendo, no, si Dios quiere? Puede formar parte de lo que estamos diciendo en el día de hoy. No obstante, por supuesto, quiero ser muy, muy cauteloso, por lo que me gustaría explicarte lo que quiero decir. Y te voy a poner algunos ejemplos para centrar un poquito más lo que digo. Veamos, por ejemplo, a un joven que está en edad de estudiar, pero que ocupa su tiempo en cualquier cosa menos en el estudio, o no le da el tiempo que hace falta. Sus padres son cristianos y cuando alguien les pregunta si su hijo aprobará los exámenes, ellos responden, bueno,
aprobará si Dios quiere. ¿Qué opinas? Ahora veamos un hijo de Dios al que le preguntan si diezmará de sus ingresos, y él responde: diezmaré si Dios quiere. ¿Qué opinas acerca de lo que este hijo de Dios dice? Otro ejemplo podría ser el de un hijo de Dios que comienza a salir con una chica inconversa y prolonga su situación durante un tiempo. Entonces otra persona le pregunta: ¿os vais a casar? Y él responde: nos casaremos si Dios quiere. ¿Qué piensas de ello? Otro ejemplo podría ser el de alguien que dice ser un hijo de Dios y está enganchado a una dependencia que está destrozando toda su vida. No quiero decir o mencionar una, la que sea, es igual. Yo estoy seguro que ahora te vienen a la mente varias dependencias que pueden destrozar una vida, ¿verdad? Ahora, si se le pregunta a esta persona que está enganchada a este vicio si logrará dejarlo, él o ella responde: lo dejaré cuando Dios quiera. ¿Qué estoy intentando decir? Lo que digo es que estamos usando el nombre de Dios en vano. Estoy diciendo que lo que estamos haciendo al hablar de esta forma es no solamente cometer pecado delante de Dios y de los hombres, sino que estamos siendo vanidosos, permitiendo que la vanidad ocupe un lugar importante en nuestra vida. Esto es lo que estoy afirmando. Claro que debo ser, como antes dije, muy, muy cauto, porque mi adversario es muy astuto, como lo es también el tuyo, que da la casualidad de que se trata del mismo personaje y sabes muy bien quién es. Este ser astuto conoce muy bien la bendita palabra de Dios, pero a nosotros nos corresponde usarla adecuadamente, con sabiduría y con rectitud. En otras palabras, debemos saber usar la palabra de Dios con el sentido y la utilidad para la que fue escrita. Por ejemplo, en el regreso del segundo viaje misionero de Pablo, cuando éste llega a Éfeso y deja allí a Priscila y Aquila, leemos en Hechos 18 del 19 al 21 que los judíos pidieron a Pablo que se quedara con ellos, pero Pablo lo rechazó porque tenía que regresar a Jerusalén. No obstante, en el versículo 21 leemos que Pablo les dije: pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Pregunto, ¿se trata de la misma situación, del mismo caso que hemos visto en los otros ejemplos? ¿Lo dijo Pablo para quedar bien con ellos o para usar o para ser vano en su forma de hablar? No lo creo. Pero no lo creo no solo porque esté en la Biblia, sino por lo que ahora vamos a ver. Antes vamos a ver algún otro ejemplo en la misma palabra. Vamos a volver de nuevo al libro de Santiago para leer esta vez en el capítulo 4 acerca de los que ignoran a Dios en sus planes y pasan por alto su sabiduría y su omnisciencia en su presciencia de saber todo lo que acontecerá. Santiago habla a estas personas que planifican cosas para el futuro, como si el futuro estuviera al servicio suyo y ellos fueran los dueños de las circunstancias. El hermano del Señor, una vez más inspirado por Dios mismo, recuerda los tales en el capítulo 4 y verso 15, dice así: en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Ahora, ¿lo dijo Santiago para quedar bien o para hacerse quizás el súper espiritual? ¿Tú qué crees?
Vamos a buscar un último ejemplo en la Biblia, en el libro esta vez de Hebreos. Hebreos, el escritor está tocando temas doctrinales, y no que sea más o menos importante que otros este libro, sino que este libro de la Biblia toca asuntos importantes. Y el escritor de este libro precioso escribe allí en el capítulo 6 y verso 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bueno, en esta ocasión es muy necesario tener una comprensión de todo el libro de Hebreos para poder entender la causa por la cual el escritor hizo esta afirmación, recuerda, inspirado por Dios. ¿Dónde se encuentra la diferencia entre los dos grupos de ejemplos que hemos usado? En el primer grupo, es decir, aquel joven que no quería estudiar, aquel joven o aquella persona, aquel hijo de Dios que decía, bueno, voy a dar el diezmo si Dios quiere, o aquel otro que empezó a salir con aquella chica. En estos ejemplos se trata de situaciones que son tratadas por personas que, conociendo la voluntad de Dios, la ignoran descaradamente. Es decir, ellos saben qué es lo que Dios quiere, pero lo pretenden ignorar de una forma descarada, o bien puede ser el caso de personas que verdaderamente desconocen lo que Dios quiere y hacen tales afirmaciones esperando que Dios respalde sus actos. Yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que eres un agente de tráfico y detienes a un conductor que ha salido a la carretera conduciendo un vehículo y él no tiene el carné. Además, ha traspasado la velocidad y ha ido a más velocidad. Y para colmo, el vehículo que lleva carece de permiso de circulación. Ahora, tú eres un policía, detiene a una persona así, y lo primero que se te queda es una cara de tonto impresionante. Es decir, parece un caso increíble. No puede esto pasar. Mira, yo hice servicio en la Cruz Roja hace ya unos años. Y a uno de los accidentes que tuve que ir cuando yo estaba en la Cruz Roja, reunía estas tres cosas. Además, el conductor era un joven de 16 años. Toda la familia viajaba con él, y su padre, que iba con él delante del coche, decía que él había comprado el coche hacía poco tiempo. Este señor decía que si él había comprado un coche, era suficiente para poder ir con él por donde él quisiera y cuando él quisiera, porque claro, el coche era suyo. Y así iniciaron un viaje vacacional para toda la familia y tuvieron un accidente. Nosotros tuvimos que asistir a los que estaban pues con cortes, heridas, pero el agente de tráfico detuvo el vehículo y cursó las sanciones oportunas. Cualquier país del mundo en su Código Civil tiene un artículo que dice algo así como esto: el desconocimiento de la ley no exime de la culpa. ¿Entiendes lo que quiero decir? Se puede incumplir la ley si sabes o no.
Pero eso no le exime de la sanción correspondiente y de la culpa por su incumplimiento. En la vida de Dios, en la vida de un hijo de Dios ocurre lo mismo. Aunque no sepas qué es lo que Dios quiere, no te exime de la culpa si haces algo que Dios no quiere. Es decir, la responsabilidad nuestra es saber qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la situación que encontramos en el caso de Pablo, en el caso de Santiago o en el caso de Hebreos? Un conocimiento de la voluntad de Dios que se encuentra con un deseo personal que no transgrede esta voluntad de Dios, pero que la somete a la omnisciencia y a la presciencia de Dios en todo momento. Te lo voy a repetir un poquito más despacio porque entiendo que estas frases son un poquito técnicas, si cabe. Es la situación que encontramos en estos tres casos que la Biblia dice es esta: un conocimiento de la voluntad de Dios que se encuentra o que se cruza con un deseo personal que no transgrede esta voluntad de Dios, es decir, que no va en contra de lo que Dios quiere, pero que la somete a la omnisciencia de la presciencia de Dios en todo momento. En otras palabras, los deseos de Pablo eran regresar a Éfeso. Y eso no era contrario a la necesidad de la evangelización en esta ciudad, pero Pablo lo sometía todo a la voluntad de Dios. En el caso de Santiago, somete toda situación futura a la presciencia y el deseo de Dios para que nuestro deseo se cumpla o no. Y en el caso de lo que hemos visto en Hebreos, se trata de la importancia de aprender las doctrinas básicas de boca y en práctica, de lo que el Señor ha puesto de los que el Señor ha puesto sobre nosotros como discipuladores, pero teniendo en cuenta nuestra responsabilidad de crecer más en Cristo Jesús y no conformarnos solamente con las doctrinas fundamentales. Es decir, lo que habla es de la necesidad de que un hijo de Dios crezca. Y esto es lo que debe pasar en la vida de un hijo de Dios. Este debe de ser el deseo de todo hijo suyo. Pero una vez más, dejando claro que por encima de todo ello está la permisividad de Dios en cuanto al tiempo y las circunstancias, porque el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Amén. Me he conseguido explicar, he logrado explicarme en este día. No hay problema en usar la frase "si Dios quiere". No lo hay. No es una cosa mala. En nuestras charlas, no es, en nuestros diálogos con la gente, no es malo usarlo, para nada. Pero hacerlo no para derivar al Señor la responsabilidad de nuestro desconocimiento voluntario o involuntario de su voluntad, sino para, conociéndola, dejar que Él actúe como sea mejor para nosotros. Todo lo demás, amigo o hermano, es vanidad. Es decir, todo uso de esta frase como queriendo a Dios involucrarle en nuestras cosas sin saber qué es lo que Él quiere, es vanidad. Y como tal, si este es el caso, puede ser aflicción para nosotros y llegar a ser presa para nuestra vida, constituyendo una forma de caer en las tentaciones puestas por nuestro adversario para destruirnos. Ahora, quiero pensar que no es lo que deseas que pase en tu vida, ¿verdad?
quiero pensar que no es lo que quieres que esto pase contigo. Es por esta causa por la que te invito en el día de hoy a cambiar de actitud. Si aún usas estas frases con asiduidad y sin conocimiento, sabiendo ahora que pueden ser lazo para tu vida y hacerte desviar del camino que Dios te ha indicado que sigas, hacerte caer en esa senda. Amigo, hermano que escuchas en el canal, Dios te bendiga. Dios te extienda su mano y te ayude. Dios te guíe y te guarde. Es decir, mi deseo es que Dios haga todas estas cosas. Ahora, en cuanto a ti, déjate bendecir por su mano. Déjate ayudar por Él. Permite que Él te guíe. Permite que Él te guarde. Es casi lo mismo que antes dije, pero desde el lado que nos toca a nosotros, desde el lado donde tú gobiernas la puerta de tu corazón, a la que Él está llamando en este instante. Es decir, el Señor a través de esta palabra está llamando a tu vida y está advirtiéndote de que a veces esas frases, esos actos no se corresponden con lo que tú dices, que eres un hijo de Dios, que está sometido a su voluntad. Él está pidiéndote ahora, en este instante, que tú, desde la parte tuya, desde la responsabilidad tuya, tengas el control para abrir esa puerta y permitir que el Espíritu Santo entre en tu vida y transforme esta forma de ser, esta forma de pensar, esta forma de hablar. Gloria al Señor. Es por eso por lo que te invito ahora que allí donde estás, en el instante donde tú estás ahora mismo, tú cierres los ojos, que abras tu corazón, que abras tu mente, y que ores al Señor, a tu Salvador, de este modo, en esta forma. Ah, Señor Jesucristo, he entendido tu mensaje en el día de hoy. Lo primero de todo te pido perdón. Te pido perdón. Me arrepiento delante de ti. Sinceramente, en verdad. Si en mi vida estoy usando estas frases que no se corresponden con lo que yo soy, un hijo tuyo, que no me son necesarias, que no me hacen falta, porque mi propia vida debe de demostrar lo que mis palabras dicen. Ah, Señor, te pido perdón si esto es así, de esta forma. Si no estoy haciendo conforme a lo que estoy entendiendo ahora mismo. Oh, Señor, ayúdame. Ayúdame a ponerme delante de ti y permitir a tu Espíritu Santo actuar en mí de tal modo que hasta aquí llegó esta forma de ser y no se va a dar nunca más. Señor, ayúdame a cortar de raíz estas situaciones que impiden que yo pueda crecer en la forma y en el modo que tú quieres para mí. Señor, Jesucristo, eterno Salvador, eterno Señor, eterno dueño de mi vida, ayúdame en esta mañana, en esta tarde, allí donde esté, ahora, ayúdame a que mi vida sea transformada y a que mi vida sea cambiada y a que mi vida sea, oh Dios, tocada de tal forma que ya no ocurra nunca más y que pueda, oh Dios, mostrar a otros que mi palabra es suficiente porque está fundamentada en tu palabra y que tú gobiernas mi vida como tú quieres y no como yo quiero. Aleluya, que no estoy intentando advertir a otros de que lo que yo digo es cierto, que no estoy intentando convencer a otros con mis palabras, sino que sean mis hechos los que realmente convenzan de mi forma de ser, de mi forma de pensar, de mi forma de actuar, de mi nueva forma de vida, que es la de un hijo de Dios. Amén. Oh Señor, ayúdame. Ayúdame. Entra en mi vida, que tu Espíritu Santo pueda entrar en mi vida de una forma maravillosa y preciosa en este instante. Y Él pueda transformar y cambiar y decir hasta aquí y a partir de hoy
el fruto de este Hijo de Dios será diferente, y otros lo conocerán, y otros sabrán, y otros dirán de Él: lo que Él dice es verdad y es suficiente, no hace falta ningún papel con firma, aunque haya que hacerlo, pero realmente no es necesario, porque su palabra es más que suficiente. Aleluya. Oh Señor, ayúdanos, ayúdame a que mi vida pueda ser cambiada por tu mano poderosa. En este instante, que sea transformada. Oh Dios, en este instante, que sea, oh Dios, gobernada por ti por completo. Ayúdame, Dios del cielo. Me pongo delante de tu presencia y desde mi parte, desde mi lado, abro la puerta de mi corazón para que tú entres por completo en mi vida y tu luz pueda alumbrar cada rincón, cada área de mi ser y pueda transformarla y cambiarla a tu imagen y semejanza. Aleluya. Ayúdame, ayúdame. Yo te lo pido, la confianza de que tú lo vas a hacer de esta forma, y me pongo a disposición tuya en el nombre poderoso y precioso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Hermano, recuerda que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, que el Señor te guíe, que el Señor te guarde, pero en cuanto a ti, la responsabilidad tuya es dejar, permitir que Él te bendiga, que Él te ayude, que Él te guíe, que Él te guarde. ¿Cómo? Abriendo tu corazón desde tu lado, abriendo la puerta de par en par y dejando que Él entre y gobierne tu vida por completo. Amén. Señor te bendiga y volvemos a vernos, a escucharnos en unos días. Gloria al Señor. Amén.